Presbítero Matías Maestro. Acá podemos ver el carro. Este carro acá era donde transportaban los ataúdes para personas que tenían más plata de lo normal. Bueno, como podemos ver en este carro, transportaban a bastantes cadáveres, gente que no tenía mucha plata y que tampoco era de la élite. A esto les llamamos nichos, que son donde digamos que las clases sociales son bajas, pero son gente que tiene plata para, digamos, enterrar a sus seres queridos. También tenemos las criptas, que son con escalera. Cuando ves así con escalera siempre significa que es una cripta. Acompáñame. Por acá también tenemos Los mausoleos, que eran para la gente de élite alta, élite de Lima. Y luego tenemos lo que es la fosa, que era las fosas comunes donde se enterraban a gente que digamos que sus familias se olvidaban de ellos, donde no tenían plata para pagar por lo menos para un nicho, o para simplemente una tumba, otra cosa. Los que se enterraban acá eran la gente con plata, las familias con plata, sobre todo la élite y las personas que tenían el dinero para comprar esto que era, por ejemplo, de mármol. Los materiales no eran traídos de acá de Lima, ni siquiera del Perú, sino eran exportados de diferentes países como Francia, entre otros. También eran diseñados por diferentes escultores, diferentes arquitectos que no eran de acá de Perú. Y alrededor de un costo de más de 80.000 soles, que en ese entonces era mucha inversión. Sabemos que cuando era la época del virreinato, las personas se enterraban debajo de las iglesias, debajo de los conventos, monasterios, e incluso se sabe que en épocas de epidemia las personas acostumbraban a enterrar a sus difuntos debajo de los jardines de los hospitales, más o menos. Entonces vamos a contar aquí que las personas estaban prácticamente en contacto con los difuntos, porque cuando uno va a una iglesia, las iglesias que ahora todavía tenemos del centro histórico de Lima, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vemos? Podemos encontrar muchos antiguos accesos a las famosas catacumbas, a estas criptas sepulcrales. Y si reduciéramos en el tiempo, estaríamos dentro de un lugar por esas rejas y rejillas de acceso a las catacumbas o criptas de enterramiento, salían también unos olores muy fuertes. Lo que la época de Hipólito Unanue, un médico muy reconocido del siglo XIX, llamó por ejemplo los miasmes. Los miasmas son los olores que despedían a aquellos cadáveres, que por más cal y tierra que le echaran al cuerpo cuando era enterrado debajo de las iglesias, como dije anteriormente, tenía un olor característico. Y ese olor, por supuesto, era el principal factor contaminante para la ciudad de Lima, para las personas que iban a las iglesias a escuchar la misa. Viajeros del siglo XIX cuentan, por ejemplo, que el olor era tan fuerte en las iglesias que tenían que abrirlas en las noches para ventilar el lugar. O que el olor era tan fuerte que veían constantemente que las personas salían antes de que terminara la misa, que duraba 2 horas, porque era imposible estar ahí con el olor tan fuerte, respirando el olor de los cadáveres. Eso entonces causaba efectos en las personas como alergias, brotes de epidemias y enfermedades en Lima. Entonces se puede decir que habría un gran problema de higiene pública en la ciudad. La ciudad no era una ciudad limpia, muy aparte de que también en la ciudad, por ejemplo, no había sistemas de agua ni desagüe como hoy día. Entonces todo eso hizo que la ciudad
sea un lugar de contaminación, un lugar de constantes brotes de alergias y epidemias que asolaban a todo tipo de personas, pero sobre todo a los más pequeños. La cripta de los héroes del Pacífico. Esta enorme cripta data del año 1908 y fue inaugurada en 1908. Esta cripta vendría a ser el espacio más imponente, más grande, ¿no? La cripta más grande de ese cementerio. También es importante mencionar que la cripta de los héroes es en realidad un homenaje que se realiza para ¿quiénes? Para todos aquellos que participaron en la Guerra del Pacífico, la llamada también Guerra con Chile, como sabrán. Acá se puede observar, por ejemplo, sus dimensiones, la forma, la arquitectura que tiene esa construcción. Es de influencia academicista. Ese es el nombre, el término que debemos emplear. Este academicista es sobre un arquitecto francés. ¿Y cómo se llama este arquitecto? Emilio Robert. Emilio Robert es quien construye esta cripta, de los héroes, a la influencia academicista para el año 1908, como dije anteriormente. Aquí están enterrados importantes y destacados héroes del Perú. Por ejemplo, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, el expresidente Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, entre otros, también Leoncio Prado, bien, y así. Acá ingresamos y podemos observar todo el lugar, es muy grande. Ahí vemos la tumba de Bolognesi, Miguel Grau, etc. Y exactamente hay 297 personas que están enterradas aquí, o sea, quiere decir muchas. Y tiene 3 niveles, acá estamos en el primero y es una cripta, así que abajo hay 2. Acá está la tumba de Andrés Avelino Cáceres. Grau. Miguel Grau Seminario es el héroe, el patrono de la Marina de Guerra del Perú. Es el héroe máximo también de la Marina, llamado el Caballero de los Mares, Patrono del Milenio. Murió en el combate de Angamos cuando estaba a cargo del monitor Huáscar. Cae por una bala de cañón y su cuerpo sale volando por los aires. De su cuerpo solo se ha reconocido su pierna, su pie derecho, que estaba dentro de un botín, que por el botín podrías ver el grado militar. Eso se reconoció entonces como parte de su cuerpo y ha sido dividido por la Marina de Guerra en dos partes. Acá solo hay parte de su hueso de su pierna derecha y los demás huesos están en la escuela naval. Aquí tenemos a Francisco Bolognesi, que defiende la zona sur de Lima, el Morro de Arica, muere en la batalla de Arica. Y su frase célebre es: Arica no se rinde y lucharemos hasta quemar el último cartucho. Muere en Arica en 1880 y también un año después, en 1881, mueren 2 de sus hijos varones, que están enterrados en esta cripta también, pero en el segundo piso. Bolognesi es considerado patrono del ejército del Perú. Otro de sus símbolos es la espada, como acá podemos ver la espada, que es de bronce. Bueno, estamos yendo al segundo piso de la cripta. Mi compañero. Acuérdense que siempre es una cripta cuando tiene escaleras. Porque va abajo. Las diferentes tumbas. En realidad son nichos. Acá se encuentran los nichos. Acá encontramos, por ejemplo, las tumbas. Y los diferentes difuntos. Los combatientes. Buenaventura Mendoza, Antonio Morena, coronel, acá están los coroneles, los tenientes. Y este es el piso más bajo de la cripta de los héroes. Como podrán apreciar. Y veremos qué dice acá, que sale: honor y gloria a los héroes y mártires de la guerra de 1879.
Henry Meiggs, o Enrique Meiggs, él era un ingeniero norteamericano. Él vivía en Estados Unidos hasta que un día tuvo un problema económico, ya que él fue acusado de un robo. Inmediatamente él tuvo que viajar a Chile, en donde él comenzó a estudiar ingeniería y también se comenzó a dedicar a negocios. Un tiempo más tarde él llegaría a Perú y sería amigo del presidente José Balta. El presidente José Balta, siendo él un ingeniero, lo mandaría a ser uno de los constructores del ferrocarril y también a destruir los muros que rodeaban Lima. Como podemos ver en su tumba, Henry Meiggs tiene estas piedras que se llaman huancas y él las tenía ahí ya que él está asociado al movimiento civil. Ya. Acá tenemos la cripta de Ramón Castilla. Esta cripta se le llama cenotafio y cenotafio significa tumba vacía. Ramón Castilla actualmente no está acá, está en el centro de Lima, en los próceres. Y como podemos ver, tiene 4 leones acá en su cripta. Y los leones significan fiereza y nobleza. Como todos saben, Ramón Castilla fue un antiguo presidente del Perú, el cual abolió la esclavitud y que nació en Tarapacá. Bueno, ahorita nos encontramos en una de las partes más antiguas de todo el cementerio y acá poco a poco se fueron haciendo mausoleos, criptas familiares y acá nos encontramos con un personaje que es muy identificado con la literatura limeña, con la literatura peruana, también se puede decir así, con las costumbres, con las tradiciones y nada más y nada menos, él es Ricardo Palma, un gran escritor, también fue periodista. Como todos sabemos, él fue el escritor del libro Las Tradiciones y él a lo largo de su vida fue muy reconocido, ya que él no solamente fue escritor, él también defendió Lima en diversas ocasiones. Una de esas fue el combate 2 de mayo. Él murió en el año 1919 en su casa, que todavía sigue en Miraflores, se puede ir a visitar. Y bueno, aquí está su tumba. Es hecha a base de granito y todos los años es mantenida gracias a la Universidad Ricardo Palma. Estamos en la cripta de los Prado. Acá está el hijo de Prado, que fue un militar de carrera. Como se podrá ver, la diferencia entre los dos sarcófagos negros es que ahí hay una espada, que es el simbolismo de un militar. Los dos fueron presidentes del Perú. Y aquí está sepultado con su esposa, que es Clorinda Mala de Prado. Acá es lo que podemos ver aquí, es Manuel Prado. Y aquí está su padre. Él llegó a ser presidente cuando estalló la guerra del Pacífico, ¿no? Acá, en esta zona del cementerio, tenemos a la familia Pardo. Y tenemos a 3 generaciones de ellos. Para comenzar, tenemos a Felipe Pardo Galeaga, un importante dramaturgo peruano. Él escribió bastantes obras de teatro y hoy en día es una de las personas más importantes del teatro peruano. Él fue el padre de Manuel Pardo Lavalle, un presidente peruano. Él fue el primer presidente civil y también fue el que creó el Partido Civilista Peruano en Club Nacional, un club muy importante de la élite peruana que hasta hoy lo sigue siendo. Manuel Pardo Lavalle murió después de dejar de ser presidente, cuando él era presidente del Senado, y él murió disparado por atrás por uno de los guardias que lo cuidaban, ya que él había dictado una ley en contra de las Fuerzas Armadas. Felipe Santiago Salaverry, que nació en Lima el 3 de mayo de 1806 y falleció en Arequipa el 18 de febrero de 1836, fue militar y político peruano. Fue el presidente más joven que obtuvo el Perú y el más joven en morir. Era un militar muy ilustrado, aficionado a la lectura y con otro talento para la escritura. En 1836 murió fusilado y fue apresado por Andrés de Santa Cruz.